Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la programación de la TV Nuevo Tiempo. El día de hoy conoceremos a Carolina Zócar. Su historia, tal como en la Biblia, nos demostrará que nuestro Dios es un Padre que siempre está dispuesto a recibirnos sin importar nuestra condición. Al enfrentar situaciones adversas, Él desea que aceptemos su llamado y recurramos a sus brazos de amor. Quédate con nosotros y juntos descubremos más acerca de esta linda historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Carolina Zócar es asistente social, nacida en Santiago de Chile. Está casada desde 2016 con Julio Guajardo y tienen un hijo de 1 año y medio que se llama Santiago Andrés. Siempre perteneció a la iglesia adventista, pero se alejó un tiempo en su juventud. Y un episodio milagroso en relación a su padre le hizo volver a los pies del Señor con más fuerza. Además, pese a su diagnóstico médico, era de infertilidad durante muchos años. Carolina pudo quedar embarazada teniendo un hijo sano sin ningún problema de salud. Actualmente trabaja en la coordinación técnica del área niñez de ADRA Chile, ya con 14 años de permanencia. Vamos a conocer a Carolina y los milagros de Dios en su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Carolina Zócar, una mujer valiente, chilena, con un milagro de vida increíble y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante Carolina, bienvenida, un placer conocerte, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, agradecida de la invitación, ¿cómo están? Bien, nosotros felices de tenerte, de conocer por tu propia voz el milagro que Dios hizo en tu vida, de conocer tu identidad, la identidad que Dios te ha dado. Cuéntanos, Carolina, un poco dónde vives, a qué te dedicas, cuántos años tienes, queremos conocerte. Bueno, mi nombre es Carolina, vivo en Santiago de Chile. Tengo 45 años y soy de profesión trabajadora social. Esa loable labor de los asistentes sociales, de los trabajadores sociales. Cuéntanos en detalle dónde trabajas, a qué te dedicas, de qué se trata tu labor hoy en día. Bueno, trabajo como trabajadora social en la coordinación técnica de ADRA Chile. ADRA es un organismo colaborador de Sename también. Aparte de tener el área de emergencia, tiene el área niñez. Y ahí es donde me desarrollo desde la coordinación de los proyectos a nivel nacional. Es increíble, impresionante el trabajo que realiza ADRA, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, y me encanta que seas parte de esta linda, por decirlo así, ONG, para que nuestros amigos relacionen un poco más el término, sí. Esta linda agencia adventista que va siempre en pro de ayudar a nuestro prójimo, ya sea en el área niñez, donde estás tú, en el área humanitaria, en emergencias también. Así que muy loable la labor que se realiza allí en ADRA. Me encanta esta linda ONG y para quienes deseen conocer más acerca del trabajo que realizan aquí en nuestro país, en Chile, deben ingresar a www.adra.cl y pueden acceder, enterarse de todos los proyectos, participar como voluntarios también. Ser parte de ADRA, ¿no es así, Caro? Sí, también ser familias de acogida, porque nosotros tenemos programas que son programas sociales que obedecen a la política pública de niñez en nuestro país y tenemos hartos programas de familia de acogida en Chile. El 40% de los programas que existen son de ADRA y los invitamos a ser parte de este acogimiento familiar para evitar que los niños se vayan a una residencia. Está como alternativa temporal hacerse cargo de un niño, de una niña o de un adolescente. Wow, es tremendo también el proyecto de familias de acogida, recibir con tanto amor
a un niño que por cierta situación no puede estar con sus padres, que tengamos nosotros como cristianos esa oportunidad de brindarles amor, de brindarles principios cristianos, cariño, que tanto se necesita, ya sea por un tiempo, por la situación que se esté manejando. Bueno, ahí tú eres más experta al respecto, pero darnos la oportunidad de ser familias de acogida realmente es una bendición. Si las personas Así están es. interesadas, ingresan también al sitio web Ahí www.adra.cl. se familia acogida, se FAEADRA se llama. Así es que están Genial. todos invitados a colaborar también y a ser parte de esta linda misión. Sí, aportar con un granito de arena, hacer felices a muchos niños que tanto lo necesitan. Carito, hablando de niñez, ¿cómo fue para ti tu niñez, tu adolescencia? Tengo entendido que conociste al Señor desde muy pequeña, creciste en un ambiente cristiano, adventista. ¿Qué significó eso para ti? Bueno, para mí tuvo un sentido muy importante. Quién soy hoy a nivel espiritual obedece a eso. Me crié en una familia mixta, la verdad, con un papá poco creyente, más bien humanista. Él creía en las capacidades de los hombres y tenía todo un tema, pero mi mamá fue adventista de cuna. Lamentablemente no se casó con un adventista y ahí estuvo la desobediencia desde un principio y esa transgeneracionalidad, digamos, nos jugó en contra en algún momento. Sin embargo, crecí en un hogar feliz, lleno de amor, de respeto, de felicidad y por sobre todas las cosas, lo que más recuerdo es que me inculcaron mucho el tema del Señor. Toda la fuerza, toda la sabiduría que yo podía tener era a través de Él. Entonces yo crecí teniendo esta actitud, no sé si humilde, pero esta actitud de comprender que hay un ser superior que está a mi lado y que a través de él yo puedo hacer muchas cosas. Entonces, siempre crecí con esa imagen de un Dios que estaba ahí, que hacía milagros. De hecho, cuando uno es niño, cree en ese Dios mágico, por decirlo de alguna manera, que tú ora y dice, ay, que nada me pase, nada te pasa. Que quiero ir al colegio, vas al colegio, que quiero que el angelito me cuide, te cuida. Entonces, tienes una relación con el Señor bastante positiva, cosa que en la adolescencia empieza un poco a jugar en contra porque conoces a otro Dios que a veces te dice, no, espera, necesito tiempo para cambiar cosas de tu vida y eso en el fondo también me empezó a hacer algún tipo de cuestionamiento en mi adolescencia. Pero mi infancia fue muy feliz. Tengo una hermanita que es 5 años menor que yo, así que ambas crecimos en este ambiente lo más saludable posible dentro de, obviamente, las competencias que los padres pueden tener. Pero agradecida de que siempre estuvo Dios presente en nuestro hogar. Encuentro mucha sabiduría en tus palabras, Carito, porque es así. Uno cuando es niño, uno le pide al Señor y con una fe, por eso dice el Señor en su palabra que si no fuésemos como niños no entraremos en el reino de los cielos. Por esa fe, por esa creencia, por ese amor, por esa humildad de creer que hay un Dios todopoderoso que puede hacer mucho por cada uno de sus hijos. Y tienes razón cuando dices que uno entra en la adolescencia y ya Dios toma otra figura, pero lamentablemente por la situación del ser humano, las amistades también juegan ahí un papel importante que te apartan de los caminos del Señor en cierta medida. Y ahí va mi otra pregunta para ti, porque cuando entraste en la universidad como que te alejaste un poco del Señor. ¿Cómo viviste ese tiempo? Porque yo me imagino que también eras siempre consciente de que Dios estaba ahí. ¿Cómo Sí, bueno, viviste esa época? Dios es como decir que cuando uno está en el perímetro del Señor es difícil apartarse, siempre Ujú. está ahí uno como con esa sensación de necesitarlo. Nacemos para adorar a un ser infinito, creador y omnipotente, pero creo que en la universidad hay más alejamiento a la doctrina, quizás como de la estructura, Ujú. y te empieza a gustar otras cosas que no son apropiadas, digamos, para un contexto más de la iglesia. Me fui apartando de a poco, de a poquito, hasta que en algún momento ya me aparté definitivo de la iglesia, no de Dios. Yo creo que nunca estuve lejos del Señor. A pesar de que no era una comunión tan genuina de mi parte, porque tenía mucha culpa, el camino que tomé fue bastante externo en realidad, como que estar lejos de Dios fue muy externo.
porque internamente seguía necesitándolo. Y en los años que estuve fuera nunca dejó de amonestarme y nunca dejó de mostrarme el verdadero camino. Entonces lo pasé mal en realidad, haciendo un análisis y haciendo como una introspección de lo que ocurrió. eh, Internamente me sentía muy mal. Estaba traicionando mis principios y estaba traicionando también a un Dios que lo dio todo por mí. Necesitaba tiempo. Mi mamá siempre me decía, todos los sábados, me decía, ¿cuándo vas a volver? Te están esperando. Iban el director de jóvenes a verme, me daban partes especiales, yo iba, pero no quería compromiso. Yo creo que esa era la palabra. No quería comprometerme con el Señor porque consideraba que no estaba dando lo mejor de mí. Y siempre pensé en dar lo mejor cuando volviera. Tenía claro que tenía que volver, pero no sabía cuándo. Y dilataba bastante eso. Como seres Debo humanos somos reconocer. así, como que nos da Sí, miedo ese paso de comprometernos con algo. Y cuando nos comprometemos con Dios sentimos que es como un poco más delicado, como que en esto sí debo cumplir y todavía no me siento preparada para este compromiso, porque es un sí. compromiso eterno. Y de pronto hay Mira, muchos jóvenes en tu situación. sí, es una mirada bastante fácil en realidad, Ujú. porque el Señor va limpiando las cosas, pero yo quería estar preparada porque en el fondo quería seguir en esta relación que sí me convenía. Era una relación con el Señor más liviana, que a mí me convenía. Él quería todo. Entonces ahí estábamos como peleando esta batalla porque nunca me dejó de amonestar. Yo creo que el Espíritu Santo nunca me dejó de amonestar porque cuando yo hacía cosas o cuando iba a la universidad me juntaba con amigos, siempre mi pensamiento era, ¿qué estoy haciendo? Y siempre mi pensamiento fue, perdóname Señor, porque yo sé que esto no es lo que tú quieres para mi vida. Lo tenía clarísimo, pero me costó mucho tomar la decisión, lamentablemente, porque hoy día digo, perdí años preciosos de mi vida, pero sé que el Señor también me resignificó y me dio nuevas oportunidades. Sí, totalmente, Carito. Para Dios, nuestra vida es muy valiosa y tiene grandes propósitos y las cosas que pasamos son experiencias que nos sirven también para fortalecer nuestra vida espiritual, para aprender, digamos, en tu caso como mamita, para tu hijito. Todo es de aprendizaje. Para el Señor todas las cosas, a los hijos de Dios todas las cosas le suceden Le ayudan para a bien. bien. Y ahí voy a la siguiente pregunta, Carito, porque para tú volver a los brazos del Padre Celestial, tuviste que pasar por una situación muy compleja, muy difícil, en el año 2001 con tu papito. Cuéntanos en detalle qué fue lo que Sí, sucedió, pero que también vino como resultado en dos cosas maravillosas, con tu vida y con la de tu padre. sí. Cuéntanos. Bueno, mi papá tenía 48 años, yo soy hija de papás muy jóvenes, adolescentes. Eh, Mis padres fueron papás adolescentes, se casaron muy jóvenes. Entonces, a los 48 años, él tuvo un accidente vascular, que es un aneurisma cerebral. Y esto fue algo muy, muy triste porque en ese momento yo estaba alejada de la iglesia y mi mamá con mi hermana iban a Santa Cena para un año nuevo. Pero yo quería estar con la familia de mi papá que tenía preparada una fiesta en ese momento. Entonces mi mamá me dice, pero tiene la oportunidad de ir a Santa Cena, vamos, vamos, me motivaba. Y yo le decía, no, no, yo creo que la otra semana voy o después voy, lo estaba aplazando. Y yo dije, bueno, en realidad, ¿qué va a pasar? Me imaginé yo. Entonces, una voz como que me dijo, bueno, ¿y si esto no pasa en realidad y tú no le estás dando la importancia a las cosas que son importantes? Yo sentí una voz como que yo misma me respondí, lo asumí como que fue el Señor el que me dijo eso. Bueno, mi mamá con mi hermana se fueron a Santa Cena, volvieron, ese día era el año nuevo, mi papá tenía que hacer la cena, cocinar, y en su momento le dice, me voy a bañar, y se fue a dar una ducha y nunca más despertó. Tuvo el accidente en la ducha bañándose y de ahí nunca más él despertó tal cual era. Le dio un aneurisma cerebral muy grave, infarto cerebral, tuvo una complicación pulmonar porque al momento de que le dio el ataque, mi mamá venía llegando de la iglesia con mi hermana y sintió un ruido, ella fue de inmediato, abrieron la puerta forzada y al pararlo, él estaba desmayado y al pararlo él aspiró el vómito
y eso le quedó en el pulmón, entonces se le generó una septicemia, estaba muy, muy grave, muy, muy grave. Lo llevamos a un hospital en ese momento de urgencia y lo fue a ungir un pastor. Fue el pastor Horacio Rodríguez en ese momento que él fue y me dice, a mí especialmente me dice, sé valiente, el Señor quiere algo de todos ustedes y ahora es el momento que tú no te sigas resistiendo. El Señor te está esperando. Entonces esa palabra a mí me hace mucho sentido. Y yo le digo, pero ¿por qué en este dolor? Entonces el pastor me dijo, hay algo que yo no te puedo explicar porque el Señor no puede evitar el dolor, pero te va a ayudar a superar. Y creo que me hizo mucho sentido esas palabras. Mi papá estuvo 2 meses en coma sin tener ningún tipo de reanimación. Tuvo 8 enfermedades cerebrales, que son patologías graves, vasoespasmo, infartos cerebrales, hidrocefalia, un cuadro séptico en el pulmón, muchas cosas, muchas secuelas a raíz de eso. Y como a los 3 meses, nosotros empezamos a hacer durante todo ese tiempo, obviamente, cadenas de oración. Y yo dije, yo no puedo quedarme así, sin dar una respuesta al Señor, porque a pesar de este dolor que yo siento, independiente de cuál sea la voluntad de Dios, yo voy a entregar mi vida a Cristo nuevamente. No puedo vivir con este dolor, no porque yo necesitaba que mi papá se sanara y era como un objeto, sino que yo sentí en ese momento que Dios me estaba llamando y que me decía, para bien o para mal, yo voy a estar contigo y necesito un compromiso de parte tuya. Y ahí fue como yo me decidí, hablé con el pastor, bueno, no tenía mucho que hacer, ni cursos bíblicos ni nada, entonces yo le digo, pastor, soy materia dispuesta, bautíceme cuando usted quiera, y me bautizaron un día 22 de enero del 2001. Mi papá estaba grave ese día, era el día que estaba más grave, de hecho lo conversamos con mi mamá, si es que era posible dejarlo solito, porque íbamos a estar todos en la iglesia. Pero mi mamá dijo, sí, vamos a confiar en el Señor y lo vamos a dejar acá entregado en sus manos. Así es que ese sábado fue el sábado que él estuvo más grave, con unas complicaciones tremendas. Yo me bauticé, mi vida cambió porque sentí un alivio tremendo, una nueva relación con Dios, un compromiso de decir, aquí estoy, Señor, con la madurez que a lo mejor necesité tener. Tengo mucha pena porque me partí en dos. La verdad es que sentí cuando mi padre se enfermó que algo de él murió. Bueno, han pasado 20 años y hoy día tengo otro papá que es distinto. Es un papá diferente, no es mi papá que yo crecí, pero tengo la esperanza de verlo alguna vez. Cuando regrese Cristo, él va a caminar y va a ser la misma persona que era antes, pero con la convicción de que el Señor sanó su vida. Comprendí que al Señor le interesa mucho más la salvación que la sanación. Y bueno, después de ese día él empezó a recuperarse a poquito, empezó a ir a terapia, rehabilitación, y podemos decir que él tuvo una recuperación del 80%. Por tanto, también el Señor hizo un milagro en él. Tenía un propósito para toda la familia, no solamente para mí, sino que toda la familia no creyente también empezó a mirar con otros ojos a este Dios grande y poderoso que hizo un tremendo milagro. Así es que volví por esa condición, digamos, pero también con la convicción de hacer las cosas bien. Amén. ¿Y tu Creo que papito eso fue se como... bautizó, Carito? Mi papá después de los meses, a los 8 meses yo creo, porque también estaba el pastor Horacio, así que tiene que haber sido durante su periodo, también se bautizó. Él quedó con una secuela de hemiparesia grave, con un problema en el tronco base que le impedía la marcha, pero los diáconos de la iglesia lo entraron igual al bautisterio y se bautizó igual. Y él siempre pregunta, y dice, me bauticé, entonces le tenemos que mostrar la foto. Y ahí dice, es verdad, sí, yo soy adventista. Qué Le costó emocionante. mucho también serlo, pero el Señor, a pesar de esta pena tremenda, nos ha dado grandes satisfacciones. Bueno, a mí me afectó mucho en lo emocional, en querer proyectar mi vida, en querer armar una familia, porque me dediqué a Él. Mucho tiempo, muchos años me dediqué a poder rehabilitarlo, de que quedara lo mejor posible, de que mi mamá sufriera menos de lo que ella estaba pasando. Así es que fue un tiempo difícil, fue un tiempo muy difícil, pero sin duda
mirando hacia atrás, me doy cuenta cómo el Señor estuvo en todo momento. Amén. A pesar de cualquier complejidad, Dios está ahí, al control de todo. Y lo que tú dices, Dios, prevalece la salvación por la sanación, porque la salvación es eterna y la sanación es temporal, terrenal. Cuando Cristo venga, seremos restaurados por completo. Va a estar tu papito tal cual lo conociste, renovado. Le vas a dar un abrazo, decir, papito, valió la pena todo ese tiempo. Y eso hace que todo valga la pena. Y lo último que quería conversar contigo, antes de que se nos acabe tiempo en el programa, un milagro también en tu vida, Carito, impresionante. Médicamente, tú no podías tener hijos. Cuéntanos cómo sucedió el milagro. Mira, estaba con una preocupación, la verdad, por el tema de unos problemas de pólipo y miomas que tenía en el útero, pero en realidad los médicos no encontraban ninguna causa específica, sino que era como una causa desconocida de la infertilidad. Nosotros con mi esposo al momento de casarnos ya teníamos más o menos esta información, entonces fue como, bueno, no vamos a tener hijos, no vamos a cuestionar mayormente. Sin embargo, en algún momento nos invitan al RMC, que es el Reencuentro de Matrimonios con Cristo, que es de nuestra iglesia. Maravilloso. Y ahí es muy hermoso. Y ahí nos pusimos a trabajar y quedamos fascinados, pero siempre nos quedaba la sensación de que todo el mundo tenía hijos. Entonces también hablaban harto los hijos y ahí como que nos hizo ruido, empezamos a conversarlo. Él empezó a notar que a mí me hacía daño algunas cosas. Claro, porque yo preguntaba por qué yo no, porque cuando se habla de la bendición, yo decía, Señor, entonces tú no me amas, no me bendices, porque yo no tengo la posibilidad de ser mamá. Y es muy irónica la vida, porque yo trabajo hace más de 15 años en infancia. Sí. Y fui directora años de un centro que tenemos de reparación de maltrato de ADRA. Trabajé muchos años ahí, después la coordinación técnica, tengo que ver con todos los niños, entonces yo decía, qué irónica la vida. Tenemos a cargo 2.300 niños y yo no tengo ninguno propio. Entonces me empezó a hacer ruido eso, me empezó a generar un poco de dolor. Yo pensé que lo tenía solucionado, pero en un momento lo conversamos con mi marido y nos dimos cuenta de que era un tema importante. Y empezamos a orar durante 5 años, pero ya como sin la esperanza, la verdad, como decir, ya vamos a orar por cumplir sobre esto, porque no quiero quedarme con la sensación que nunca lo pedí. Era más o menos ese mi discurso. Y bueno, fuimos invitados a una convención de matrimonio en algún momento, que fue en el año 2019, si no me equivoco. Y ahí estuvo el pastor Yehú Caetano dando un sermón en relación a la familia. Pero también el llamado fue a que nosotros nos atreviéramos a pedirle cosas al Señor, que estaban dentro de nuestro corazón, que eran anhelos. Entonces Él hace un llamado y nos dice, el anhelo que ustedes tienen también es el anhelo que tiene Cristo para sus vidas. Así que vamos a orar por eso específicamente. Y estuvimos ahí en ese encuentro en el Seala, con mi esposo, nos levantamos a las 5 o a las 4 de la mañana, porque había una oración a las 5 en la cancha del colegio. Así es que ahí oramos y le entregamos este gran dolor al Señor, este problema, esta dificultad. Mi marido tenía 45 años, yo 43 en ese momento, entonces tampoco estábamos en una condición de tanta juventud para ir probando nuevos tratamientos. Y tuvimos una oración muy larga, ahí lloramos mucho también, nos desahogamos con el Señor, abrimos nuestro corazón, yo creo, la primera vez que podíamos verbalizar y conectarnos con esa pena. Carito, yo pienso en ese deseo, cuando se habla el tema de pídanle a Dios, a veces nos da tanto temor pedirle a Dios, sabiendo que Él es el Rey del universo, Él tiene el poder, Él sabe lo que es mejor para sus hijos, y si pedimos conforme a su voluntad, Él conoce nuestros deseos, nuestros anhelos, y cuando tú me dices estuvimos en ese encuentro, estuvimos pidiendo, se me vienen a mi mente muchas cosas, y una de ellas es la importancia de la oración. Yo quiero invitar a nuestros amigos para que vean la historia en una segunda parte, porque se nos ha acabado el tiempo aquí en Identidad, así que déjales la invitación para que conozcan la segunda parte de tu historia, Carito.
Sí, bueno, yo los invito a que conozcan porque hay un Dios real, maravilloso. Y lo importante también es aprender a orar. Creo que estábamos orando de forma equivocada. Así es que le agradecemos a todos y confiamos en el Señor, que Él escucha nuestras oraciones siempre, para bien o para mal, de acuerdo a nuestro criterio, pero el Señor está ahí, esperando que podamos abrir nuestro corazón y clamemos a Él. Amén. Muchas gracias, Carito, por ese hermoso mensaje. Y querido amigo, querida amiga, te dejo invitado para que nos veamos en un próximo episodio aquí en Identidad y continuemos con la segunda parte de la historia de Carolina. Que Dios te bendiga. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.